Ahí está. Bueno, chicos, no sé si me llegaron a escuchar algo de lo que dije. Los objetivos de la clase básicamente es desarrollar los conceptos principales de la farmacología en los pediátricos. Muchos de los temas que vamos a ver hoy ya lo hemos hablado, lo hemos visto en los adultos. Son muchos fármacos, traté de cada uno focalizar lo más importante o repasar los conceptos que yo creía necesarios para pediatría. El único acercamiento hasta ahora que tuvimos con pediatría ha sido en alguna tomografía haciendo una inducción con SEO, así que traté en base a la bibliografía, resumir los conceptos principales. Bien, comenzando con la farmacología en general, los dos conceptos que vamos a tratar son farmacocinética para valorar y predecir la acción terapéutica de cada uno de los fármacos. Vamos a ver algunos puntos fundamentales de la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, y la farmacodinamia, para entender el mecanismo de acción de estos fármacos. Dentro de la absorción, en pediatría, vamos a tener algunas situaciones particulares, como por ejemplo que la absorción oral en los pediátricos está un poco más retardada que en un adulto o en un niño mayor, ya que todavía está en desarrollo el tracto gastrointestinal. Hay muchos fármacos que se presentan para la administración transmucosa o oral que evitan el primer pasaje hepático, vamos a ver algunos de ellos. En los pediátricos, los fármacos que se administran a través de la piel, los transdérmicos, se absorben de manera más rápida o tienen mayor absorción porque la piel es más vascularizada. Y en cuanto a la absorción rectal, que también hay mucha presentación de fármacos de este tipo, tiene una presentación más errática y sobre todo tiene un primer pasaje hepático cuando la administración se produce por arriba de la línea medio rectal, porque pasa a través de la vena rectal superior. En cuanto a la distribución, como sabemos, los niños tienen, sobre todo los niños lactantes, tienen un volumen de distribución mayor, tienen un volumen extracelular más grande y un volumen de agua corporal total mayor, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Esto vamos a ver que influye, por ejemplo, en algunos fármacos como la succinilcolina, que lo vamos a ver a continuación. Tienen niveles reducidos de albúmina fetal y alfa-1 glicoproteína, que lo que hace es que aumente la fracción libre de algunas drogas, que también las vamos a ver. Tiene una actividad durante los primeros 2 meses de vida disminuida del citocromo P450 y de la glucoronilsiltraferasa, que va a haber aumentado algunos o disminuidos algunos metabolismos que los vamos a ver, pero a su vez también hay algunas vías compensatorias, esto lo paso medio rápido porque es medio tedioso, y las reacciones metabólicas de fase 1 y fase 2 se completan o maduran al año de edad del paciente. Por último, en cuanto a la excreción, la filtración glomerular también está completamente desarrollada a partir de los 12 meses, por eso vamos a ver algunos fármacos que tienen una excreción más retardada. Comenzamos con los fármacos. Los anestésicos inhalatorios, los niños neonatos que son prematuros van a tener menor necesidad de anestésicos inhalatorios en cuanto a un niño a término, y a su vez los neonatos a término tienen menor necesidad de anestésicos inhalatorios que los niños de 3 meses. Los lactantes tienen una cama más alta que los niños mayores y los adultos, y esto se debe a que la captación de los anestésicos es más rápida por la frecuencia respiratoria elevada que manejan los pediátricos, el índice cardíaco y la mayor distribución del gasto cardíaco. A su vez, también los cambios en la ventilación y en la capacidad de reserva funcional hacen que sea más rápido el metabolismo de los anestésicos inhalatorios y haya un inicio de acción más rápido. Si bien la capacidad de reserva funcional en el pediátrico es menor que en el adulto, el volumen corriente es igual que en el del adulto. Hay algunas situaciones especiales, como por ejemplo el shunt sanguíneo que se da en algunos pacientes, un shunt de derecha a izquierda, que puede retardar el inicio o la inducción de los anestésicos inhalatorios. A su vez, la presión parcial de los anestésicos, como el flujo de sangre es mayor en el pediátrico por la unidad o por el peso, por la unidad de masa, esto nos va a decir que vamos a tener, conjunto con la frecuencia respiratoria elevada, una inducción más rápida. El único punto que nos hace disminuir la frecuencia o la inducción o la velocidad de inducción es el gasto cardíaco aumentado que tienen los niños. Todos los agentes halogenados, esto como al igual que los adultos,
están contraindicados en los pacientes que tengan riesgo de hipertermia maligna. Vamos a ver algunos de los principales anestésicos inhalatorios. El que nosotros utilizamos y el más utilizado es el sevoflurane. Es el menos irritante, tiene menos incidencia de tos, tiene como desventaja la agitación o un despertar más agitado en un 33% más que el resto de los anestésicos inhalatorios, y aumenta exponencialmente, sobre todo en los niños mayores de 3 años, la frecuencia cardíaca sin alterar la presión arterial. Como dijimos al principio, se necesita una CAM más elevada, sobre todo para los neonatos, que es de 3,3, para los lactantes hasta 6 meses de 3,2, 2,5 para mayores de 6 meses, y como en el adulto, después de los 10 años, un 2% va a ser la CAM. Las ventajas, recién nombramos que no es irritable, no tiene un olor desagradable, o sea que se puede utilizar y se usa para la inducción en los pediátricos. Tiene un bajo coeficiente de partición sangre-gas, lo que hace una inducción rápida y suave, y tiene menos efectos cardiovasculares que los anestésicos inhalatorios que se usaban antes. Desventajas: que es caro, si bien está descrito y sobre todo en animales, se puede generar un compuesto A que genera daño renal. Lo único que nos dice la bibliografía es que para evitar que se genere este compuesto hay que generar por lo menos que el flujo de gases frescos sea como mínimo a 1 litro por minuto. Delirio de agitación es común, como dijimos, un 33% más que el resto de los gases, sobre todo en los niños de entre 2 y 6 años, que lo que va a hacer es aumentar la necesidad de sedación o de una hospitalización más prolongada. Se puede disminuir con el uso de benzodiazepinas, clonidina, fentanilo, dexmedeto, y lo que dicen los estudios es que este delirio o agitación no está relacionado con la dosis de inducción. Es decir, que si por más que hagamos una dosis de inducción baja en un pediátrico, o la hagamos rápida con el sebo al 8%, la incidencia o el despertar con agitación va a estar igual. El alotano es un anestésico que ya prácticamente no se usa, un anestésico inhalatorio que se ha dejado de usar, porque tiene algunos efectos adversos, que ahora los vamos a ver. La CAM es un 50% más elevado en los primeros 6 meses y un 30% hasta el año, para luego normalizarse. Se puede utilizar o se utiliza, se menciona que en algunos lugares todavía se utiliza cuando no hay acceso, o como el sevoflurane es caro, puede faltar presupuesto y se vuelve a utilizar el alotano porque es muy barato. Tiene un olor agradable, o sea que también es importante para la inducción. Tiene menos problemas relacionados con la vía aérea. Como dijimos, es barato, pero es un potente depresor miocárdico. Potencia la acción arritmogénica de la adrenalina y de todas las catecolaminas, porque sensibiliza a las catecolaminas exógenas como endógenas, y se recomienda usar hasta 10 miligramos kilo de adrenalina en peso para evitar la dosis arritmogénica. Igual no es 10 miligramos, son 10 gamas kilo de adrenalina, perdón, quedó mal. Genera depresión miocárdica, y lo importante es que se han descrito muchos casos de hepatitis generada por alotano en adultos, pero bueno, es rara a partir o en menos de 14 años. Otro de los anestésicos inhalatorios que también están dejándose de usar es el isoflurano. Tiene también menos depresión miocárdica en relación al alotano y a los anestésicos que se usaban antes. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo que disminuye la resistencia vascular pulmonar, que es ideal en pacientes con hipertensión pulmonar, mantiene la frecuencia cardíaca y nos ayuda a reducir los consumos metabólicos o la necesidad metabólica de oxígeno a nivel central. Como desventaja, genera estímulos nocivos e irrita la vía aérea, aumenta la incidencia de laringoespasmos y tos. El deflurano es un gas que hoy en día se está usando un poquito más, es más caro, tiene algunas desventajas, como por ejemplo que no es bueno para la inducción, ahora lo vamos a ver. 9,2 es la CAM en neonatos, hasta 6 meses 9,4, 9,9 hasta el año, y comenzamos a bajar 8,7 de 1 a 3 años al 8% de 5 a 2 años. Como dijimos hoy al principio, las ventajas es que tiene inducción rápida y un despertar rápido, por eso se utiliza mucho después de la inducción, sobre todo, por ejemplo, en intervenciones que necesitamos evaluar
el estado neurológico mental de un chiquito, podemos utilizar un primer gas como el sevoflurano para la inducción y hacer el mantenimiento con deflorano para tener un rápido despertar. Desventajas: irrita la vía que el resto de los anestésicos inhalatorios y genera hipertensión. Por último, dentro de los anestésicos inhalatorios, el óxido nitroso también está en desuso, genera muchos efectos adversos, como puede ser la apnea inducida por la hipoxia, por la hipotensión, un embolismo gaseoso paradojal también puede generar, y sobre todo esto de que al ocupar espacios se desnitrogenan los alvéolos y se produce mayor colapso alveolar. También genera depresión miocárdica, estimula la válvula de potención. El óxido nitroso disminuye la CAM de los halogenados, aunque depende del gas que se utilice. Un 60% del óxido nitroso se puede utilizar como segundo gas, es decir, para disminuir los requerimientos del alotano en un 60%, del isoflorano en un 40%, y del sebo en un 24%, y el deflorano en un 20%. Continuando con los inductores, el propofol requiere mayor dosis de inducción y mayores tasas de infusión en los niños relacionados a un mayor volumen de distribución. En un niño no premedicado, la dosis es de 3,5 a 5 miligramos kilo, inicio de acción a los 20-30 segundos, y con una premedicación se puede reducir esta dosis a 2,5 a 3,5 miligramos kilo. Efectos adversos, al igual que en los adultos: dolor en el sitio de inyección, fenómenos de excitación. Se menciona que se puede agregar la lidocaína, como hemos visto por ahí algunas veces, 1 mililitro al 2% de lidocaína en una ampolla de 20, pero esto debe ser utilizado en los primeros 30 minutos de cuando se presenta, se utiliza el propofol, porque si no cristaliza y pierde eficacia. 3 miligramos kilo está comprobado que disminuye un 15% de la tensión arterial. Precaución con la anafilaxia al huevo y a la soja por los componentes del propofol, al igual que en los adultos. El tiopental tiene una relación inversa con la edad, es neuroprotector, tiene como efecto adverso depresión cardiovascular y genera broncoespasmo. El volumen de distribución, como es mayor en los niños, como mencionamos hoy, los niveles del adulto van a llegar entre el año y los 4 años para la utilización del tiopental. La dosis es de 10 miligramos kilo los primeros 6 meses, al año entre 8 y 10 miligramos kilo, y entre 6 a 8 miligramos kilo en los mayores de 1 año. Ya en los adultos se puede utilizar la dosis o en los adolescentes, ya también la dosis de 3 a 5 miligramos kilo. Se deben reducir las dosis de 2 a 4 miligramos en los pacientes que tengan escasos depósitos de grasa, como los neonatos o los lactantes nutridos, y obviamente como hay menor masa muscular y menos grasa en estos pacientes, va a haber mayor concentración y va a demorar en despertar. Las dosis aumentan, como dijimos anteriormente, el depósito de la droga y prolongan el efecto de la duración. En cuanto a la ketamina, en los menores de 3 meses, la vida media es prolongada porque hay un aclaramiento reducido. Es útil en los niños que no se puede poner la mascarita con el gas, que no se puede poner una vía, que rechacen la medicación bioral. Se puede utilizar 2 miligramos kilo por vía intramuscular para sedar al paciente con ketamina, y se puede utilizar una dosis de 10 miligramos kilo por vía rectal, 6 a 10 miligramos kilo por vía oral, o intranasal de 3 a 6 miligramos kilo. Al igual que en los adultos, se puede utilizar dosis analgésicas 0,25 a 0,5 miligramos kilo para analgesia y sedación en algunos procedimientos dolorosos. Los mismos efectos que para el adulto. En cuanto al etomidato, útil en pediatría en las lesiones craneales porque disminuye el flujo cerebral y la presión intracraneal, además de ser anticonvulsivante. Y, por ejemplo, es útil dentro de las cirugías que presenten un deterioro cardiovascular o que el paciente tenga un compromiso cardiovascular que lo haga inestable, como por ejemplo las miocardiopatías. 0,1 a 0,3 miligramos kilo es la dosis del etomidato cuando se va a utilizar una dosis baja de opioide más el relajante. Como efecto adverso, genera dolor durante la administración, además de náuseas, vómitos y mioclonías.
Recordar que el etomidato inhibe la pseudocolinesteraza, por lo tanto nos va a prolongar el bloqueo con, por ejemplo, la succinilcolina. En cuanto a las benzodiazepinas, en pediatría tienen buena utilización sobre todo como agentes de premedicación por las propiedades sedantes y ansiolíticas, al igual que en el adulto. Está comprobado que disminuyen la ansiedad y las náuseas postoperatorias, bajan la frecuencia cardíaca, bajan la presión arterial y disminuyen obviamente la dosis necesaria de propofol para la inducción. En el caso del midazolam, las propiedades que lo hacen tener como ventaja es que es hidrosoluble y tiene dentro de las benzodiazepinas una corta duración, una eliminación de 2 horas. Es la única benzodiazepina, el midazolam, aprobada por la FDA para los neonatos. Genera amnesia retrógrada y aumenta los efectos depresores respiratorios de los opioides. La dosis es de 0,1 a 0,2 miligramos kilos, no provoca dolor o movimientos anormales. Lo ideal, al igual que en los adultos, es realizar la prueba de sensibilidad, que recordamos que era 0,04 miligramos kilo, y evaluar cómo respondía el paciente ante esta dosis. Si el paciente estaba todavía despierto, se hace una dosis de 0,2 miligramos kilo. Si el paciente está nubilado, 0,15, y si el paciente está dormido, se repite una dosis de 0,1 miligramos kilo. También se puede utilizar por vía rectal, que viene en una presentación en vía de 0,25 miligramos por mililitro, por vía oral de 0,5 a 0,75 miligramos kilo, que nos va a dar una biodisponibilidad de 0,3 miligramos por el primer paso hepático. Otra de las benzodiazepinas utilizadas en pediatría es el diazepam. Tiene una eliminación menor que en los adultos por la inmadurez hepática, por lo tanto se va a prolongar la vida media de eliminación. Por eso, si bien se utiliza como premedicación, hay que recordar esto, que prolonga la vida media y, por ejemplo, puede aumentar hasta 75 horas la vida de eliminación en un neonato pretérmino, contra 18 horas que puede durar en un niño. 0,1 a 0,3 miligramos kilo, genera una sedación máxima en 1 hora. Se puede utilizar en dosis oral 1 hora antes de la cirugía, de 0,3 a 0,5 miligramos kilo, por vía rectal en solución de 0,5 a 1 miligramo kilo, media hora antes de la inducción, y cuando lo administramos en endovenoso no genera dolor y es bien tolerado. La dexmedetomidina, al igual que en los adultos, tiene propiedades ansiolíticas, sedantes, analgésicas, disminuye el requerimiento de opioides, facilita la retirada de los opioides, disminuye la incidencia de agitación al despertar, facilita la intubación con fibrobroncoscopio, tiene prácticamente las mismas indicaciones que en los adultos. La disminución proporcional de la TA se da en cuanto al aumento de la dosis, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución, perdón, de la frecuencia cardíaca en un 15% y una disminución de la TA en un 25%. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo kilo en administración, perdón, gamma kilo en administración durante 10 minutos, y al igual que en los adultos, la infusión continua es de 0,5 kilo hora. En cuanto a los opioides, la morfina, si bien se describe que puede realizar mayor depresión respiratoria en los recién nacidos por inmadurez de la barrera hematoencefálica, no está bien comprobado. Si bien la morfina tiene más efectos depresores respiratorios que en la meperidina, es segura y la bibliografía la recomienda para utilizar como analgésico potente. La dosis es de 0,05 a 0,2 miligramos kilo. Lo ideal es que en menos de 4 semanas de duración estemos atentos, porque la eliminación es más prolongada en menos de 4 semanas del niño, y el aclaramiento de la morfina es igual que al del adulto a las 10 semanas de vida. Durante las 10 primeras semanas de vida la eliminación es más prolongada. Al igual que en el adulto, los efectos adversos de la morfina, como los opioides, sedación, euforia, náuseas, vómitos, estreñimiento. Vamos a ver cómo hacemos con la naloxona. Retención urinaria, prurito. Disminuye el tono hepático, aumenta el parasimpático, genera liberación de histamina, que nos va a dar hipotensión, taquicardia. Y el riesgo, como dijimos recién, el riesgo de depresión respiratoria ha sido exagerado en el niño y es la causa de subutilización en pediatría. Se menciona que se utiliza poco, no tanto como se utiliza en adultos. Y se reconoce que es eficaz y el margen de seguridad es grande. Otro de los opioides, la meperidina,
es más liposoluble que la morfina, tiene menos presión respiratoria y menos sedación. La actividad en el sistema nervioso central en los menores de un año es menor. En menores de 6 meses, la dosis es de 0,2 a 0,25 miligramos kilo cada 2-3 horas. En los mayores de 6 meses, 0,8 a 2 miligramos kilo cada 2-3 horas. Importante, debe ser utilizada por periodos cortos de tiempo, porque el producto de la degradación de la meperidina es la normeperidina y genera temblores que son muy molestos en los niños, que sobre todo tienen la función renal alterada. Perdón. El fentanilo, como dijimos anteriormente, el aclaramiento del fentanilo, al igual que en los niños mayores o en los adultos, está reducido en los neonatos. La estabilidad cardiovascular lo hace una de las principales ventajas. En mayores de 3 meses, el aclaramiento hepático está aumentado y la vida media de eliminación es más corta. Recordar que al igual que en los adultos, la inyección en bolo puede dar bradicardia, que revierte fácilmente con atropina, y que las altas dosis pueden producir rigidez muscular, al igual que en los adultos. La dosis en pediatría, de 1 a 5 microgramos kilo. 3 microgramos kilo nos asegura una respuesta hemodinámica controlada en la intubación y la infusión de 2 a 4 gramos kilo hora. El alfentanilo es 8 a 10 veces menos potente que el fentanilo, su inicio de acción es más corto, casi inmediato, y también se elimina más rápido con una duración de 10 minutos. Como efectos adversos de presión respiratoria, bradicardia e hipotensión, la dosis es de 15 a 50 gamas kilo y después 0,5 a 1 gama kilo minuto. Por último, el remifentanilo es un opioide de acción ultracorta, metabolizado por estarasas, una vida media sensible al contexto de 3 minutos. Recordamos que si lo cortamos en cualquier momento de la infusión, siempre va a tener esta vida media de eliminación. Duración entre 5 a 10 minutos. Efectos adversos, rigidez muscular, depresión respiratoria, hipotensión y bradicardia. La infusión de 0,1 a 0,4 en pediatría microgramos kilo minuto. Y recordemos que 0,13 microgramos kilo minuto nos dan 0,5, la equivalencia a 0,5 CAM, por eso la disminución generalmente de la utilización del sevoflurane para el mantenimiento. Pasando a los relajantes neuromusculares, comenzando con los despolarizantes, como habíamos dicho al principio, el niño tiene un volumen circulante más grande, mayor líquido extracelular, lo que hace que algunas drogas, como por ejemplo la succinilcolina, se distribuyan en mayor volumen y necesiten mayores dosis. El doble prácticamente que en los adultos, 2 miligramos kilo se necesitan, y se puede utilizar en los niños que no se puede lograr un acceso vascular, se puede utilizar intramuscular 4 miligramos kilo y 5 miligramos kilo en el lactante intramuscular. La velocidad de hidrólisis puede ser más lenta en el pretérmino debido a la inmadurez hepática. Los mismos efectos adversos que va a tener en el adulto la succinilcolina, el espasmo de los maceteros o los músculos faciales, la hipertermia maligna, la rabdomiólisis, la hiperpotasemia. Un efecto que se menciona es la bradicardia severa, sobre todo en combinación con alotano, y algo que describe la bibliografía es que se pueden realizar dosis bajas de atropina como premedicación cuando se utiliza succinilcolina. Dentro de los no despolarizantes, los neonatos son más sensibles a los no despolarizantes y, como dijimos anteriormente, por un aumento del volumen de distribución, por eso la dosis generalmente inicial no es afectada, pero después el tiempo de eliminación sí es más prolongado, y por lo tanto las dosis que vamos a hacer adicionales las debemos hacer con menos frecuencia y más reducidas. Los agentes inhalatorios, como habíamos dicho al principio, potencian a los no despolarizantes. Los niños tienen mayor potenciación y así también una reducción de la dosis. El sebo, como habíamos mencionado, disminuye los requerimientos de los relajantes en un 70% si se administra por 90 minutos en niños en edad escolar y 40 minutos en infantes. Comenzando con los no despolarizantes, el atracurio, como sabemos, se metaboliza por la vía de Hoffman. La dosis de intubación en pediatría es de 0,4 a 0,6 miligramos kilo, con una duración de acción de entre 15 y 30 minutos. Recordemos que la liberación de histamina es menos frecuente en los niños. En cuanto al becuronio, se metaboliza en el hígado, se elimina por bilis, no tiene afectación cardiovascular, es estable. En los lactantes menores de un año es más sensible la utilización del becuronio, por eso
La duración de acción es 2 a 3 veces más larga, variando de cada pediátrico, pero por lo general tiene una prolongación de efecto entre 2 y 3 veces mayor el becuronio. En los niños de más de un año, el tiempo de recuperación es de alrededor de 35 minutos, es decir que después de un año la eliminación es prácticamente como la de adulto. El mibacurio es uno de los nuevos relajantes no despolarizantes, parcialmente hidrolizado por las penetrasas plasmáticas. La dosis es de 0,2 miligramos kilo con un inicio de acción en los 2 minutos. Se recupera un inicio de acción rápido dentro de los primeros 20 minutos, 19 minutos menciona la bibliografía. El recuroño es otro de los no despolarizantes que nos permite realizar un bloqueo rápido en menos de 37 segundos cuando se usa en dosis altas de 0,6 miligramos kilo, esta dosis casi similar a la del adulto, y el tiempo de recuperación se prolonga para los 80 minutos. 0,3 miligramos kilo nos va a demorar 3 minutos para el inicio de acción. El doble de tiempo tenemos 37 segundos contra 3 minutos. Cuando lo hacemos de manera intramuscular, las dosis son de 1 miligramo kilo en los lactantes y dentro de los 3 a 4 minutos. 1,8 miligramos kilo en los niños mayores de un año. El pancuroño es un despolarizante de acción larga, caracterizado por potencial de acción. 0,1 miligramo kilo en la dosis, a los 150 segundos el inicio de acción, y nos da una relajación de más de 45 minutos. Recordemos que tiene un efecto vagolítico, pero sirve para compensar los efectos vagotónicos de la morfina. Como en el caso del becuronio, es necesario disminuir las dosis en el lactante. Las dosis que habíamos hablado recién, 0,1 para el pancuroño, cisatracurio no lo nombramos, pero es 0,1, becuronio 0,1, el rocuroño depende la duración de acción, como dijimos anteriormente, 0,3 o 0,6. Continuando con los fármacos en pediatría, los antieméticos, como sabemos, como cualquier antiemético en cualquier paciente, si el paciente que tiene vómitos va a aumentar la tensión de las suturas, va a aumentar el sangrado, la aspiración y desequilibrio hidroelectrolítico. Por eso son muy importantes los antieméticos. A diferencia de la escala de Affel en los adultos, la escala de antieméticos nos da 4 puntos principales, que es que la duración de la cirugía sea más de 30 minutos, que el niño tenga más de 3 años, que tenga estrabismo o que tenga historia previa. Se modificó y se agregaron algunos factores que pueden ser preoperatorios o intraoperatorios para las náuseas y vómitos, además los que dijimos recién, antecedentes familiares mayores de 3 años, antecedentes propios de náuseas y vómitos, la cirugía de estrabismos, adenoides, otoplastías, que duren más de 30 minutos, como habíamos dicho hoy, el uso de anestésicos inhalatorios, los anticolinérgicos. A diferencia de los adultos, no tener factores de riesgo ya nos da un riesgo bajo y podemos utilizar ondansetron, 1 o 2 puntos, ya nos da un riesgo medio, y vamos a utilizar la combinación de 2 antieméticos, como puede ser el ondansetron y la dexametasona, y más de 3 factores de riesgo, nos dice que es alto riesgo, y vamos a utilizar ondansetron, dexametasona, y vamos a evitar el uso de anestésicos inhalatorios. Lo mismo que dijimos recién, lo que habíamos dicho a continuación, está comprobado que el midazolam como premedicación disminuye la incidencia de náuseas y vómitos. La técnica anestésica, cuando utilizamos anestésicos inhalatorios, aumenta el riesgo de náuseas y vómitos, por eso si tenemos, vuelvo un segundo para vómitos, lo ideal es utilizar bloqueos regionales o utilizar anestesia total endovenosa. El fármaco, como dijimos recién, TIVA, el propofol reduce los niveles de serotonina, la neostigmina es un factor de riesgo, la atropina posee propiedades antieméticas. Dentro de las terapias ayudantes, la hidratación está comprobada que disminuye la incidencia de sed, vértigo y somnolencia posoperatoria, por lo tanto es una indicación para la hidratación perioperatoria, al igual que la administración de oxígeno suplementario ha logrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos. En cuanto a los antieméticos, al igual que en el adulto, la metoclopramida o Reliberam
La dosis en pediátricos es de 0,15 miligramos kilo hasta 10 miligramos kilo, hasta 10 miligramos, perdón, y los antagonistas de receptores de serotonina, como el ondansetron, se utilizan en una dosis de 50 a 100 gamas kilo cada 6 horas. Recordemos que el ondansetron debe utilizarse en los últimos 30 minutos de finalizada la cirugía, porque tiene una vida media de 3 a 4 horas, y como efectos adversos puede darse cefalea y disquinesia, que son los más frecuentes. La dexametasona, también dentro de la premedicación, la habíamos nombrado, que tiene una latencia de 2 horas y disminuye la incidencia de náuseas y vómitos. En combinación con el ondansetron, está indicada para los niños con factores de riesgo moderado. A su vez, también disminuye la necesidad de opioides. La dosis es de 0,1 a 0,4 miligramos kilo cada 12 horas. El droperidol es otro de los antiméticos indicados para pediatría. Tiene los mismos efectos secundarios que para el adulto: disforia, angustia, síntomas extrapiramidales, vasodilatación con hipotensión. El problema dentro de los pediátricos es que tiene una vida media prolongada, por lo que puede dar una sedación residual. La dosis en pediatría es de 15 a 75 microgramos kilo, las mismas dosis que habíamos hablado recién. Las combinaciones recomendadas son ondansetron 0,05 miligramos kilo más dexametasona 0,15, o otra combinación puede ser ondansetron 0,1 miligramos kilo con droperidol 15 microgramos kilo. Continuando con los fármacos en pediatría, dentro de los reversores de las benzodiazepinas, el flumazenil tiene una duración de 45 a 90 minutos, por eso hay que tener precaución en las benzodiazepinas de acción prolongada, como por ejemplo habíamos visto hoy, arritmias, temblores. 5 miligramos kilo es la dosis, que se puede repetir hasta 40 microgramos, y la infusión de 2 a 10 microgramos kilo hora. Dentro de los opioides, si bien están descritos los efectos adversos con algunas situaciones particulares, la naloxona es útil en todos los efectos adversos de los opioides. En el caso de la depresión respiratoria, obviamente interrumpir el opioide, asegurar la vía aérea, y 2 microgramos kilo hasta 0,2 miligramos está en la dosis en pediatría. También se puede utilizar en los pacientes que tienen constipación. En los pacientes que tienen náuseas y vómitos también se puede utilizar, pero se pueden utilizar los mismos fármacos que mencionamos anteriormente, como el droperidol o el ondansetron. Y para el prurito también se puede utilizar la naloxona, y otro de los indicados es la difenidramina de 0,5 miligramos kilo hasta 25 miligramos. Dentro de los bloqueantes musculares se recomienda el antagonismo sistémico del bloqueo en todos los neonatos y lactantes, incluso si están con una recuperación completa del nivel clínico, porque cualquier incremento del trabajo respiratorio puede producir fatiga e insuficiencia respiratoria. Los bloqueantes neuromusculares son antagonizados más rápido y con mucha menos dosis. Los niveles de colinesterasa y pseudocolinesterasa están reducidos en los prematuros y en los recién nacidos. Los niveles del adulto se alcanzan recién al año de edad. La neostigmina, un anticolinesterasa usado para la regresión de los relajantes no despolarizantes, tiene una duración de acción de 60 minutos. Los efectos adversos son los mismos que en los de adultos, por los efectos muscarínicos, bradicardia, salivación. Las dosis, si bien se puede utilizar entre 30 y 75, 70 gamas kilo, con 20 gamas kilo de atropina, lo ideal es evaluar el bloqueo con el neuroestimulador. Si tenemos 2 de 4 en el TOF, la dosis es 70 microgramos kilo. Si tenemos 3 de 4 en el TOF, la dosis es de entre 40 y 50 microgramos kilo. Y si tenemos 4 de 4, la dosis es de 20 microgramos kilo. El Suvamadex forma un buen complejo hidrosoluble con el rocuronio. Efecto adverso no, sino que como contraindicación es que es un reversor caro, tiene un efecto depresor en otros relajantes, o reversor en otros relajantes, esteroideos, como puede ser el becuronio y el pancuronio, pero con menos intensidad. Tiene mínimos efectos adversos, y en el caso del rocuronio, si bien las dosis para los esteroideos están descritas
en 4 miligramos kilo. La dosis específica es, si el bloqueo fue inmediato, 16 miligramos kilo. Si tenemos 1 o 2 en el tren de 4 miligramos kilo, y 3 a 4 en el tren de 4, 2 miligramos kilo es la dosis. Tiene una recuperación más rápida de la anafilaxia relacionada con el recurreño si se administra la Subomadex. La atropina es un antagonista competitivo del receptor muscarínico, muy utilizada en pediatría, disminuye las secreciones, el tono del esfínter esofágico, es relajante del músculo liso bronquial, previene o está descrito para la prevención del laringoespasmo, previene la bradicardia, como dijimos anteriormente, lo habíamos nombrado en el alotano, en la SUXI, en la estimulación mecánica, y no lo habíamos mencionado, pero también aparece cuando hay una cirugía oftalmológica, por ejemplo, en el reflejo oculocardíaco. En dosis máxima 0,6 miligramos, intramuscular. Es un fármaco muy seguro y las sobredosis accidentales son bien toleradas en pediatría. Por último, los analgésicos, al igual que en los adultos, el dolor postoperatorio es fácil de tratar, puede ser previsible y de causa conocida. Los analgésicos en pediatría deben estar prescriptos de manera sistémica y no según la demanda del paciente o no esperando que haya dolor. Los signos fisiológicos de dolor en los niños es el aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Vamos a ver una escala ahora que nos dice estos puntos importantes: la respiración superficial, la disminución de la saturación, el llanto, el rubor, la diaforesis. Son algunos de los puntos, al igual que los cambios del comportamiento, como el pataleo, la rigidez, los cambios de agitación, las expresiones faciales, que ahora los vamos a ver. En cuanto al dolor leve, combinaciones posibles, opioides con infusiones de fijos, hacer anestesia regional, y en el dolor severo los opioides y la anestesia regional. Los AINES, como al igual que en los adultos, disminuyen el requerimiento de los opioides postoperatorio, menor incidencia de efecto y renal. Describo a continuación: el ibuprofeno, 6 a 10 miligramos kilo cada 4 horas, con un máximo de 40 miligramos kilo, y el naproxeno de 5 a 10 miligramos kilo cada 12 horas, con un máximo de 20 miligramos. El paracetamol es uno de los analgésicos más utilizados en pediatría, está descrito para el dolor leve a moderado, no tiene propiedades y vómitos postoperatorios, que ahorran dolores moderados a severos. La dosis es de 15 miligramos kilo cada 6 horas, con un pico a los 30 minutos. Vía oral es de 10 a 15 miligramos kilo cada 4 horas, con un máximo dosis rectal del paracetamol de 35 a 45 miligramos kilo, con una dosis inicial, y 20 miligramos kilo cada 6 horas. En cuanto al diclofenac, importante recordar que no se usa el diclofenac en menores de 1 año. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo kilo, dosis de carga, y 1 a 2 miligramos kilo día, la dosis de mantenimiento. Los mismos efectos adversos y las mismas contraindicaciones que en el paciente adulto, y no se debería utilizar por más de 5 días. La dipirona, la dosis es de 20 miligramos kilo. Si bien están descritas varias situaciones o efectos adversos, la granulocitosis es rara, la hipersensibilidad también es rara, y la alergia se da de 1 en 1 de cada 5.000 pacientes que se utiliza la dipirona. Es analgésico, antipirético, antiespasmódico, y tiene pocos efectos, al igual que el paracetamol, antiinflamatorios. El ketorolac está contraindicado, esto es importante, en menores de 16 años. Nos acordábamos que en los adultos eran mayores de 55 o 65 años, bueno, en los pediátricos está contraindicado en los menores de 16 años. Prácticamente ya es un adulto. La dosis en mayores de 16 años es 0,5 miligramos kilo cada 6 horas, con una dosis de mantenimiento de 20 a 30 miligramos cada 8 horas. Evitar también en cirugías donde la hemostasia es importante o es necesaria controlarla. Tramadol, menos depresión respiratoria y sedación dentro de los opioides.
Aumenta la incidencia de náuseas y vómitos. Importante recordar que tiene el mismo metabolismo que los centrones, entonces si tenemos más náuseas y vómitos y queremos utilizar los centrones, también vamos a tener disminución de los efectos. Entonces, importante recordar eso. La dosis es de 0,7 a 2 miligramos kilo con una dosis máxima de 400 miligramos día. Precaución en insuficiencia renal, disminuye o reduce el umbral de las convulsiones y precaución en la insuficiencia hepática. Las aspirinas y los derivados salicílicos son antiinflamatorios potentes, pero tienen poca analgesia. La dosis de emperatriz es de 50 microgramos kilo cada 4 a 6 horas. Secundarios, en particular sobre la lo último, para repasar dos cositas, en cuanto a la analgesia, como habíamos dicho anteriormente, la administración de AINES más opioides intraoperatorio reduce el uso de opioides posoperatorio y mejora el manejo del dolor. En los mayores de 3 años hay una escala que se llama FPCR, que es esta que se ve a continuación, que son ver solamente la fase del paciente, y con una fase entre 2 a 4, es decir, una fase mayor a 3, ya es necesaria utilizar mayores dosis de analgésico, y en los niños entre 1 mes y 3 años, a diferencia de solamente la que vimos recién del FCR, que es la fascia, esta además de la cara tiene las piernas, la actividad, el llanto y el consuelo. En este no lo menciono, pero bueno, sumando los puntos 0, 1, 2, si tiene un dolor moderado que es mayor a 3 o 5 puntos, ya mayor a 3, analgesia. Importante, la morfina endomerosa, como los rescates de morfina, son seguros y pueden ser utilizados para el dolor moderado a severo. Bueno, hasta acá, chicos, un breve repaso rápido de los analgésicos, inductores, reversores utilizados en pediatría.